Hola gente, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles una vez más a través de un nuevo episodio acá en el podcast Un Chuco con Todo. Gracias nuevamente por estar aquí presentes en esta nueva oportunidad en la que podemos hablar de un poquito de un tema en el cual podemos aportar, yo sé que a tu vida y a las personas también que nos están escuchando, no solamente acá en Guatemala, sino también fuera del país. Gracias por estar nuevamente en esta oportunidad, en este episodio, y estoy seguro que no te vas a ir sin nada para vos. Seguramente vas a encontrar algo que seguramente va a aportar a tu vida. Entonces, si tenés lápiz y papel, por favor apuntalo, porque seguramente vas a encontrar cosas muy buenas para tu vida. Entonces, hoy tenemos a una super invitada especial. Estoy muy feliz de tenerte acá conmigo. Alejandra Quiñones, bienvenida. Gracias. Te damos un aplauso de bienvenida. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón, porque sé que lo que tenemos para charlar el día de hoy va a ser algo que va a impactar a un montón de personas. El tema que justamente ustedes están viendo ya en el título de este episodio, pues déjenme decirles, Alejandra es una de las personas más influyentes que he conocido. Una de las personas que más admiro también, créeme amiga, te lo digo, te admiro un montón, pero hay un montón de cosas que podemos hablar. Entonces, antes de empezar, ¿qué te parece si nos vamos a la intro? Va, me parece. Vamos. ¿Estás listo para disfrutar de un episodio más del podcast Un Chuco con Todo? ¿Qué? Ponte cómodo, porque junto a Estuardo Tecún iniciarás un viaje en donde encontrarás diversión, datos interesantes e invitados súper especiales que seguro aportarán a tu vida. Eso es Podcast Un Chuco con Todo. Iniciamos. Bueno, y seguimos entonces ya después de esta intro y ya después de darles la noticia de que tenemos a Alejandra Quiñones, a la licenciada Alejandra Quiñones acá con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la perseverancia, un tema que realmente impacta mucho a las personas que lo escuchan, pero vivirlo de primera mano. Es decir, hablar de la perseverancia es un tema bastante amplio, pero es mucho mejor si uno tiene un ejemplo claro. Y para mí, para Estuardo Tecún, el tema de la perseverancia es un tema que está bien marcado con Alejandra Quiñones, y tú eres un ejemplo claro para ello. Entonces, antes de empezar ya directo y de lleno al tema, quiero entregarte y otorgarte oficialmente el botón de Un Chuco con Todo, que es el botón oficial para los invitados especiales. De una vez. Por favor. Gracias por aceptar la invitación nuevamente, y como ya lo repetí, estoy seguro que vamos a aportar un montón a las vidas de las personas que pueden estar escuchando. Muy bien, entonces aprendamos un poquito de ti antes de entrar de lleno al tema. Alejandra Quiñones, Cindy Alejandra Quiñones, ¿verdad? No me gusta el No primero. te gusta el primero, lo sé. Pero la gente necesita saberlo, ¿ok? Muy bien, 28 años. Sí, así es. Muy bien, eres de abril, entre la Semana Santa, algo por ahí. Muy bien, me llama la atención algo, tú eres licenciada en Ciencias de la Comunicación. Así es. ¿Egresada de qué universidad? De la Landívar. Ok, Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Perfecto. También posees una maestría. Cuéntanos un poco de eso. Pues me apasiona la comunicación, y hace más o menos unos 3 años decido comenzar una maestría en comunicación estratégica e imagen institucional. Y la verdad era porque también ya estaba teniendo la práctica en el trabajo, pero también necesitaba tener esa teoría. Sí, claro. Y también al final el codearme con expertos en lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces, justo antes de que empiece la pandemia, en febrero, me gradúo de la maestría, casi que no tengo graduación. Claro. Todavía logro ir a mi acto de graduación, y hoy ya estoy por comenzar otra maestría porque me gusta estudiar. Wow, excelente, muchísimas gracias. Magíster en Comunicación Estratégica e Imagen Institucional. Así es. Algo que mencionaste que me llamó la atención es que tú empezaste con un reto que es justamente la maestría en la que tienes, o sea, tiene que ver con el puesto actual de trabajo que tú tienes. Así es. Actualmente desempeñas el papel de jefe de comunicación interna en una institución bancaria. Así es. Entonces, wow, es importante. Muchas veces cuando nosotros buscamos un trabajo, nos piden, no, es que tiene que tener experiencia, y también tiene que tener los conocimientos. Y para tener conocimientos tienes que tener experiencia. O sea, es una cuestión de que se traspapelan algunas cosas por ahí. Pero qué interesante que hayas escogido justamente lo que estás desempeñando. Conozcamos un poquito más de Alejandra Quiñones.
Yo sé que a lo largo de tu vida tú has cumplido algunos retos, has encontrado algunas cosas que han sido difíciles, y todas las personas que vivimos, que existimos en ese planeta, definitivamente también pasamos por situaciones que ameritan el tema de que nosotros seamos perseverantes. Pero hablemos un poquito de cómo fue tu infancia, cómo fue Alejandra Quiñones a sus 3 añitos, 4 añitos. ¿Qué me puedes aportar de referente a eso? ¿Cómo fue tu niñez? Pues la verdad, mi niñez, y hace poco lo hablaba con mi mamá y le decía gracias por haberme permitido tener una niñez, porque jugaba, me ensuciaba, encima estuve rodeada de muchos primos, entonces compartía con diferentes personalidades al final, y tenía una familia grande. Bueno, tengo una familia grande, pero mi niñez estuvo rodeada de todos mis primos al final. Siempre me gustó estudiar, creo yo que eso se lo pueden preguntar a mi mamá y lo cuenta siempre. Me acostumbró y me exigió siempre a dar lo mejor en lo que hacía, y mi papá también, pero creo yo que mi mamá tuvo un papel muy, muy importante en mi educación, porque me decía, si esto lo va a hacer, lo vamos a hacer bien, y me acompañaba. Y creo yo que esos primeros años de mi educación marcaron el resto, y a donde he llegado y lo que he conseguido. La base fue mi niñez y el enseñarme a hacer las cosas con excelencia siempre. Excelente. Y que nunca, creo yo que a veces dicen cómo le pueden exigir tanto a los niños, ¿verdad? Pero creo que mi mamá me acostumbró a hacerla mejor, y a veces lo pueden ver negativo, pero al final eso me motivaba a mí y me enseñó a que no siempre iba a ser la mejor también en las cosas. Sí, y creo yo que ese era el mejor aprendizaje, que a veces buscaba hacerla mejor y no siempre lo iba a hacer. Iban a haber más personas que también iban a brillar, y me enseñó a darle su espacio también a los demás, pero también a celebrar mis propias victorias, y creo yo que eso ha sido la base de lo que fue mi vida después. Sí, perfecto. Creo que el tema de que una persona esté directamente contigo motivándote a eso marcó mucho. Y la actual Alejandra, hoy 2021, estamos en el año 2021 para las personas, porque es en serio, en un podcast pueden escucharlo en el 2040, 2050, entonces esperemos que sí. No, pero parte entonces, tal vez me voy a saltar un poquito, pero parte entonces de lo que es Alejandra Quiñones hoy en día es gracias a tu mamá. Sí, yo creo que a los dos, porque mi papá era el equilibrio, digamos, mi mamá tiene esa fuerza, yo tengo mucho el carácter de ella, y mi papá es todo con tranquilidad, a esperar. Entonces al final yo creo que eso me ha permitido ir equilibrando también, porque yo soy muy enérgica, muy emocional también, ya lo verán, y mi papá es todo lo contrario. Entonces al final me complementan y complementaron mi vida también a tener ese equilibrio, creo yo, en donde era posible, porque al final va a prevalecer mi carácter también, sí, claro, siempre, pero me daban también ese equilibrio de tomar las cosas con calma. Creo yo que esa parte o ese papel tiene mi papá también. Excelente, yo creería que los dos han sido fundamentales en mi vida. Excelente. Hablamos de cómo fue tu desarrollo. ¿Tú creciste en Guatemala, en la ciudad? No. Ahí creo que comienza parte de mi historia, porque yo toda mi niñez la pasé en Parramos, Chimaltenango. Yo nací en Chimaltenango. Ajá. Me da risa que a veces en la U, por ejemplo, tenía que decir, ¿y por dónde viviste? No sé ¿qué iban a conocer? Aceptémoslo. No todos saben geografía. Sí. Y entonces tenía que decir, bueno, vivo cerca de la Antigua, ¿conocen los aposentos? De ahí tenía que... No. Bueno, cerca de la Antigua. Y entonces me acostumbré a que yo vivía cerca de la Antigua, porque nadie me iba a ubicar en dónde vivía. Entonces ahí pasé toda mi niñez, y ya me vengo a Guatemala, a la ciudad. Ahí sí que pura María la del barrio, algo así, que es un poco chistoso con eso, que es como una novela. Pero vengo aquí a buscar trabajo, a buscar una oportunidad al final, y creo yo que es muy novela mexicana, pero sí pasa. No, definitivamente pasa, y hay un montón de personas que están haciendo lo mismo. Así es. Pero bueno, entonces eres de Chimaltenango. Así interesante, es. Muy bien. ¿A qué edad tú migras para acá? Para la ciudad. Yo vengo cuando
o ya me independizo también, porque al final tenía 22 años, si no estoy mal, cuando decido venirme a vivir acá, porque veía que las oportunidades laborales, y más en mi carrera, no se iban a dar en el interior del país. Entonces necesitaba buscar algo en la capital, y entonces tomo la decisión de venirme, porque aguanté un mes a viajar, trabajar y estudiar. Y vivir en el interior del país no es nada fácil. Sí. Pasé casi 4 años de mi carrera viajando todos los días. Me despertaba a las 3:30 de la mañana, a las 4:30 pasaba el bus por mí, que me llevaba a la universidad. Y también esa era la otra pregunta en la U: ¿vivís hasta allá? ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora te dormís? Esas eran las preguntas. Cuando yo me presentaba, entonces soy Alejandra Quiñones, me levanto a las 3 de la mañana para poder... Y de una vez sabes todo tu currículum para que después ya no te estuvieran preguntando. Así es. Pero sí, ya me tomé la decisión de venirme porque necesitaba trabajar. Las circunstancias también me llevaron a eso, y el deseo también de hacer lo que me gustaba. Y me vine a Guatemala, y me acuerdo el día que le dije a mi papá, y le dije: no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que me voy a ir a vivir. ¿Y a dónde te vas a ir a vivir? ¿Y con quién? Que no sé qué. No sé, y le dije: pero necesito irme porque no voy a aguantar levantarme a las 3:30 de la mañana y dormirme a medianoche. Estaba durmiendo menos de 4 o 5 horas diarias. Entonces también ya no era algo saludable, y no iba a poder, al final no iba a rendir en ninguna de las dos cosas. Y así es como tomo la decisión. Me vengo solita, sin conocer, porque a mí no me pregunten, bueno, ahora ya conozco un poco más, pero en ese entonces no me preguntaban direcciones, nada. O sea, yo vine también gracias a gente que me tendió la mano y me ayudó, y incluso una persona que me buscó dónde vivir. Y voy a estar agradecida el resto de mi vida, porque de ahí empezó mucho de mi historia. Sí, sí. Antes de tomar esa decisión de poder venirte para la ciudad, no fue fácil, supongo. No. Definitivamente no. O sea, dejar literalmente todo, dejar a tu familia, dejar a tu familia. Te mencionaste tus primos, tu familia, tu núcleo familiar, tus papás, sí. Tus hermanos. Antes de eso, quiero que vamos a ampliar un poquito más. Sí, a empezar lo voy. Sí, porque sí está buena. Pero antes de eso, ¿cómo fue tu desarrollo? Es decir, ya mencionamos algo de cómo fue tu niñez, que fue una niñez muy alegre, por lo visto. Sí. No sé si tú fuiste de las personas que literalmente jugaba con tierra, porque yo sí lo hacía. Sí, y por eso, y justamente este fin de semana le decía a mi mamá, o sea, en ese entonces no íbamos a conocer un iPad. Ajá, exacto. No. Y le digo: gracias, porque también me dejó tener ese lado de niña, vivirlo de verdad. Sí. Porque ahora, o sea, yo no soy mamá, pero veo, y la niña está en canto, en baile, en natación y todo. ¿Y a qué hora son niños? Le decía a mi mamá: sí. ¿A qué hora juegan? ¿A qué hora se ensucian? Y yo eso se lo agradezco mucho, porque creo yo que también yo me considero una persona muy creativa, y creo yo que eso lo impulsó también. Y jugando así también yo soñaba que trabajaba de lo que trabajo hoy, entonces también me ayudó a proyectarme. Tenía una grabadorcita así pequeñita, y en los cassettes de antes, entonces recontragrababa encima. Okay. Y yo grababa mis reportajes, mis noticias, grababa cuando leía. Y creo yo que eso es mi niñez, eso es lo que recuerdo también de mi desarrollo, que nunca estuve alejada de a lo que me dedico ahora. Siempre estuvo tan claro en mí, y creo que a eso me ayudó mi niñez, a tener claro lo que quería. Qué interesante, qué bonita esa parte. Muchas personas, incluso profesionales muy de muy alto nivel, empiezan a decir: no, es que yo tuve mi encuentro con lo que yo quería hacer a los 15 años, sí, a los 17 años. Pero interesante que tú desde niñita ya sabías. Sí, yo sabía lo que quería hacer. Ni siquiera sabía cómo se llamaba la carrera que seguí. Pero tú querías hacer eso. Pero yo hacía cosas de eso. Entonces creo que siempre la tuve muy clara. Y hoy es el día en que no me veo trabajando en otra cosa tampoco. Y amas lo que es. Amo lo que hago. Eso es lo importante. Sí. Eso es lo importante. Entonces, bueno, Alejandra Quiñones creció, tuvo a sus papás que le echaron toda la gana a ella, te apoyaron un montón, creciste con tus hermanos. ¿Cómo fue tu adolescencia?
No pasaste por una crisis de rebeldía. Sí. Creo que todos pasamos por eso, pero... No todos, porque eso es lo raro. Yo soy la mayor de 3 hermanos y mis hermanos, bueno, mi hermano, el más pequeño, pues también tuvo su etapa. Mi hermana totalmente normal. Yo le digo todavía, ¿cómo pasaste la adolescencia? Nunca te regañaron, porque entonces yo era la rebelde, era la que daba problemas. Sí, o sea, yo fui esa oveja negra y esa oveja inquieta de la familia, y creo yo que me considero que la que les di más trabajo a mis papás en la adolescencia. Y yo creo que es por el mismo carácter también, porque soy explosiva, soy muy sentimental, lo expreso todo, como lo estoy sintiendo lo digo. Ajá. Y eso a veces no es tan bueno, ¿verdad? Y también en la adolescencia se potencia al triple. Entonces sí, creo yo que no tuve una adolescencia también, no te voy a decir que llegué a extremos, ¿verdad? Porque mis papás trataron de educarme pues dentro de los valores y todo lo que ellos consideraron bueno para mí, pero sí fui rebelde, o sea, sí les di qué hacer, y no lo puedo negar, y hoy se ríen y todo, pero creo yo que también me sirvió. Sí. Creo yo que me sirvió para encontrar mi personalidad, y creo yo que si no habría hecho las cosas que hice, también no tuviera el aprendizaje que tengo hoy. Sí, soy fiel creyente de que todas las cosas que te pasan es con el fin de que te den un aprendizaje. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es fijo, claro, y cualquier cosa que te pase de aquí en adelante es lo mismo. Cualquier cosa que te pase siempre vas a encontrar algún aprendizaje de esa situación. Qué bonito que hayas forjado tu personalidad en base a eso, en base a que, bueno, estas cosas me pasaron, aprendí que por ahí no es el camino también. Exacto. Porque también no podía vivir en una burbuja en donde todo era maripositas y color rosadito. No, o sea, también al final yo creo que todos necesitamos conocer la forma cruda del mundo, porque si no, ese encuentro y ese choque es más fuerte cuando lo llegamos a conocer, y algún día tiene que llegar, pues, que vamos a conocer el mundo real. Y eso también te va a dejar aprendizaje, 100%, de cómo no hacer las cosas. Así es, de cómo no hacer. Exactamente. Tengo una pregunta acá y tú me la respondiste antes de que llegáramos a esa pregunta. ¿Cuándo descubriste tu razón de ser? Es decir, ¿cuándo descubriste la pasión por lo que haces? El amor por lo que haces. Pero ya me la respondiste, me dijiste que desde niña tú tuviste clarito. Y entonces aquí ya entramos directamente al tema que estamos tratando justamente en este episodio: perseverancia. Te conozco desde hace aproximadamente 5 años. Sí. Aproximadamente. Recuerdo, es un flashback. recuerdo cuando te conocí, estábamos justamente en la cafetería, no sé si te recuerdas, en la cafetería del lugar en donde laboramos. Y recuerdo que te vi y tengo una imagen borrosa, pero recuerdo que como que te hablé, si no estoy mal. Sí, y te porque llegaba muy temprano. Y te invité a desayunar en la mesa donde comíamos, ¿verdad? Ajá. Llegaba muy temprano porque salía de mi casa a las 4:30 de la mañana. Era justamente esa etapa. Yo a las 6 de la mañana yo ya estaba en el trabajo. y me ponía a hacer las tareas de la universidad, los trabajos, a adelantar en lo que llegaba la hora de entrada del trabajo, y por eso ustedes llegaban temprano también, y ahí fue donde nos conocimos. Recuerdo justamente ese día. Desde entonces, desde esos 5 años que tengo de conocerte, he de demostrar y he de saber y he de identificarte a ti, Alejandra Quiñones, con justamente esa palabra, perseverancia, porque cada uno de los días que yo te veía era porque tú eres una persona perseverante. Y desde niña lo tienes, desde niña tienes esa característica como persona, tienes esa característica que te identifica, eres una persona perseverante. ¿Por qué mencioné eso y de dónde nos conocimos y toda la cuestión? Porque uno conoce a personas y las determina con cierta característica. Para mí, yo identifico a Alejandra Quiñones como una persona perseverante. Cuando tú decides o empiezas a amar esta situación de la comunicación, de querer hacer algo y que justamente lo estás desarrollando hoy en día, desde esa edad tan pequeña, tú ya soñabas con ser alguien en la vida, tú ya soñabas con tener algo en la vida, alcanzar algo en la vida, pero no es cuestión solo de soñarlo, no es cuestión solo de ay, qué bonito sería ser astronauta, ay, qué bonito sería ser presidente.
Aunque bueno, es otro tema. Ay, qué bonito sería tener una empresa. Ay, qué bonito sería llegar a alcanzar esto. Sería tener tanto en el banco, sería tener... No, la cuestión es empezar a trabajar. O sea, que de la mano de tu sueño, de la mano de lo que quieres alcanzar, empieces también a laborar en ello. Esa característica que tenías de que empezabas a grabar cosas, ya te iba dando, o ya le iba dando a tus papás más o menos la expectativa de dónde te iban a encontrar en el futuro. Entonces, ¿cuáles fueron esas etapas en tu vida en las que tú empezaste a trabajar en eso para estar en donde estás hoy en día? Yo creo que me acuerdo muy bien de un comentario. Como lo dije, siempre me ha gustado estudiar, o sea, no me considero una persona inteligente. Creo yo que si yo me pudiera describir, creo yo que soy una persona que trabaja duro. No soy inteligente porque no lo traigo, pero si no sé algo, hasta que lo aprendo, y a veces me cuesta, muchas cosas me cuesta aprenderlas, pero no me doy por vencida hasta que las aprendo. Entonces hay una diferencia muy grande entre ser inteligente. Y me acuerdo cuando iba a empezar la universidad y nos encontramos a una mi ex maestra y ¿qué va a seguir en la U? Que no sé qué. Y mi mamá va a seguir comunicación. ¿Qué va a hacer ahí? Y la maestra le dijo, esta niña no es para comunicación, que siga medicina, que siga derecho, que siga una ingeniería. Van a desperdiciar todo su talento en comunicación, le dijo. Y no se me olvida, y le dije a mi mamá, yo respeto todas las carreras, pero creo yo que no necesito una carrera determinada que la gente etiqueta como exitosa para ser exitosa, en verdad. Yo voy a ser exitosa haciendo lo que yo amo. Y lo que les agradezco mucho a mis papás es que nunca me obligaron también a seguir algo que ellos creían o que hubieran querido seguir ellos o estudiar ellos. El sueño frustrado de tus papás. Sí, a mí me dejaron ser, y si ya sabían que lo traía, de todas formas, era inevitable. Para entrar a la universidad, pues ¿qué tuve que hacer? Trabajar un año antes de entrar a la universidad para pagarme los primeros meses, porque yo no tenía claramente para pagarme una universidad privada, ni mis papás no me iban a pagar. Era un sueño el que yo llegara a estudiar a una universidad privada. Entonces, ¿cuál fue mi plan? Trabajé un año antes y dije, voy a pagar los primeros meses y me voy a meter a aplicar a todas las becas que encuentre y que sean posibles. Me metía a todos los días aplicaba a diferentes becas. Y de repente la universidad me da un descuento en la U y yo dije, ya salgo, ¿verdad? Ya me va a juntar un poco más el dinerito, y también pues mis papás ya me estaban ayudando, pero yo sabía que a largo plazo no iba a terminar la carrera porque mis papás no iban a aguantar. Encima tenía 2 hermanos también que estaban estudiando. Entonces era imposible. Como a medio año me llaman a una entrevista. Me entrevistó un niño de 3 años. Un niño de 3 años con su mamá. Su mamá era gerente de responsabilidad social. Me entrevistaron en una empresa y conté mi historia de a qué hora me levantaba para poder ir a estudiar. Y hacemos el recuento, y de mi comunidad de Parramo, Chimaltenango, era la única que iba a estudiar a esa universidad. Y entonces esa historia, no sé si esa fue la respuesta correcta, si eso fue lo que les llamó la atención de mí, pero a los meses siguientes me hablan y me dicen que me había ganado una beca completa, con todo pagado, todo pagado. O sea, yo no supe desde ese entonces que era pagar una matrícula de universidad en una universidad privada de las mejores y pagar una mensualidad. Nunca lo supe hasta el día que me gradué. y creo yo que son esas cosas que se llaman, como lo que hablamos hoy, perseverancia. El tener esa determinación que uno mismo va trayendo. Yo no puedo decir suerte porque soy creyente de Dios, y entonces uno va también ganándose las bendiciones al final. Bueno, empiezo a estudiar, y ¿qué me pasa a media carrera? ¿Qué te pasa? Cuéntanos. Sí. A media carrera, ¿qué creen que le puede pasar a una chica de 18 años en la universidad? Pues se enamora. Se enamora en la universidad. Y encima pues yo había tenido relaciones de novios, pero muy de niños. Entonces tal vez esta ya era mi relación con un novio más adulta.
Y la relación también se vuelve muy seria, o sea, que a mi casa, que mis papás lo conocen, que yo voy a la suya. Se vuelve una relación muy formal, incluso con planes a futuro, ¿verdad? Y pasan los meses, la verdad, una relación muy bonita, pero ya al final, ya no tanto. Entonces yo empiezo a ver cosas que ya me llamaban la atención y me dice, este chico con el que salía, me dice, nos vamos a casar. O sea, nosotros ya lo estábamos pensando y sí va a ser así, nos vamos a casar. Pero tú te vas a graduar, pero no vas a trabajar, me dijo. Porque yo conozco el medio y sé que las mujeres que logran avanzar, sé qué es lo que tienen que hacer. Yo, ¿cómo así? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tú sabes, tú vas a entenderme, pero tú, cuando te cases conmigo, no vas a trabajar. Solo imagínate la Alejandra que conoces hoy. Imagíname sin poder trabajar, sin poder hacer lo que me apasiona, lo que amo. Y desde ahí yo dije, esto me está cortando las alas. O sea, esto ya no es una buena señal. Pasa el tiempo y ya eso empieza también, yo empiezo a detectar muchas cosas machistas, la relación sí se vuelve un poco tóxica y pasa el tiempo y ya no va por buen camino. Pero yo estaba tan enamorada que también la ruptura de esa relación no es nada fácil, porque cuando yo sentí, pues empezó de que tú no vas a trabajar, pero cuando yo sentí, yo ya estaba siendo violentada psicológica y emocionalmente. Entonces yo ya recibía insultos como, tú eres débil, tú eres una cobarde, tú no sirves para nada, las mujeres no sirven para nada, por gusto estás estudiando, y muchas cosas que iban degradando mi valor como persona y como mujer, y que no importaba qué era lo que yo estuviera estudiando, si yo tuviera una beca o no, lo que yo hubiera logrado, no importaba, porque ya esas palabras, esos insultos empezaban a impactar en mí y yo me las empezaba a creer, y ahí es cuando uno sabe que ya es violencia emocional, porque es cuando uno se empieza a sentir así y empieza a proyectarlo. Entonces decido terminar con la relación. Bueno, ni decido, o sea, estaba tan enamorada que aún con eso yo no, amiga, date cuenta, no, eso no existía, no me daba cuenta. Este chico pues termina la relación conmigo y yo quedo devastada, tan devastada que digo, voy a dejar de estudiar, porque ya para el daño ya psicológico y emocional que yo tenía, ¿qué te había hecho? Alterno, la empresa de mi papá quiebra y nos quedamos sin nada. Ustedes, si piensan en que una empresa va a quebrar, pues pueden creer que solo es quebrar y se terminó la oportunidad de negocio y ya. No, quedan deudas, quedan compromisos que pagar. Y lo perdimos todo, pero cuando decimos todo, y no era que tuviéramos mucho también, pero perdimos lo que le había costado a mi papá años de años construir, lo perdimos todo. Y alterno, yo un día en una depresión espantosa, y también de un coraje conmigo misma, porque la pelea ni siquiera era con esta persona que me dañó, la pelea era conmigo y decir, ¿cuándo permití que esto pasara y que una persona me hiciera daño así? Y encima pasa lo de mi papá. Entonces yo digo, voy a dejar de estudiar, voy a dejar la beca, porque ya no puedo seguir en el entorno también, porque esta persona pues me acusaba, me amenazaba, y ya no estaba tranquila en el lugar en el que estaba, sabía mi rutina también. Yo tengo que dejar esto, me tengo que ir, voy a dejar la universidad, voy a trabajar y voy a ayudar a mis papás de alguna forma, voy a aportar más, porque ahorita estoy haciendo más una carga que una ayuda. El día que iba a ir a la facultad a decir pues que tenía que dejar la beca, que había tomado la decisión de dejarla, me llama mi tutora y me dice, hola, ¿cómo estás? Es que vieras que te queremos invitar para grabar un video, porque hoy nos acaban de dar la buena noticia que tu beca acaba de transformarse en una beca a perpetuidad. Y yo, ¿y eso qué quiere decir? ¿Por qué una beca a perpetuidad? Tú te estás convirtiendo en la primera guatemalteca en tener una beca a perpetuidad en la Landívar. Wow. Y hasta que termines, el reto es que cuando tú termines tu carrera, otra chica va a poder tener esa oportunidad y seguir su carrera, terminar. Y yo con el teléfono, hoy estaba por cancelar la beca.
Y entonces me dijo... Pero no se lo dijiste a la persona. No se lo dije. Yo estaba ya decidida, yo ya lo había hablado con mis papás y ellos me habían apoyado. Y aunque sabían que no era lo correcto. Y yo digo, qué egoísta estoy siendo. Sí, definitivamente. Conmigo misma, pero también con las demás personas. Con las chicas que desearían tener esta beca, porque mi beca era especial para mujeres, para dar oportunidades a mujeres. Y yo digo, qué egoísta estoy siendo. Y vengo de una relación machista y el salirme de la universidad en este momento es darle la razón. Es confirmar que tenía la razón. Exacto. ¿Verdad? Y es confirmar que entonces soy débil, que puedo salir corriendo y que soy cobarde, sí. Y voy a salir en este momento de aquí así. Y lo único que no logró esa relación ni el problema que está pasando mi papá es que yo deje de estudiar y yo le voy a dar el gusto hacia la vida. No. Y ese día fue para mí reaccionar. El video está en internet y pueden ver mis ojos así, hinchados. Fui a grabar, había llorado una noche antes de chocarme con esa realidad y de darme cuenta que no era tan débil. Porque si lo estaba pensando, es que no era débil del todo. Sí. Y bueno, seguí. Antes de eso, pues dije, necesito ayuda. Mis papás no sabían lo que había pasado en esa relación. No los quería lastimar yo con que ellos supieran lo que yo había pasado y sufrido. Y una señora que Dios puso en mi camino me ve muy mal y me dice, esto lo tienen que saber tus papás. Algún día se los tienes que contar. Y yo, no, los va a lastimar. No quiero hacerles daño con saber cómo trataron a su hija. Sí. Porque es de la misma forma en la que Dios se habrá sentido, con la forma en que yo me dejé tratar también cuando Él nos ama tanto. Y me dijo, no, les tienes que decir porque tú también necesitas ayuda y necesitas encontrarla en Dios, pero también con profesionales, porque lo que tú estás pasando ya no es saludable. Entonces, gracias, yo le voy a estar eternamente agradecida a esa señora que me dio los consejos correctos, creo yo, que necesitaba escuchar. Y voy, busco a una psicóloga, salgo, esa psicóloga me levanta del pantano que andaba, me levanta, me empodera de tal forma, pero que también me empuja a buscar al psicólogo de psicólogos, que es Dios. Sí. Porque sin Él nada habría salido. Entonces sigo la universidad, continúo buscando oportunidades de trabajo. No me daban, incluso una compañera de la universidad a la que también le tengo un enorme cariño, me da trabajo, o sea, tercerizaba en mí lo que ella tenía también. No soy diseñadora, pero aprendí con YouTube. No, ni siquiera no sé diseñar, pero hacía lo que podía y me pagaba algo y eso me ayudaba a pagar los pasajes del bus para ir y venir. Y sigo buscando oportunidades y al siguiente año mi misma tutora me habla y me dice, te copio este correo porque están reclutando a jóvenes periodistas para los Juegos Panamericanos. Te lo envío por si estás interesada, porque es para... No, ni era para periodistas, perdón, era para reporteros, jóvenes reporteros se llamaba el programa. Y por si te gustaría aplicar, que no sé qué, se lo estamos mandando a todas las becadas. Y yo, la verdad, es un todo pagado. Yo ni siquiera tenía para el busito, para irme a la universidad. Y bueno, voy a aplicar, dije. Y aplico, mando mi solicitud y todo. Y me llaman a las semanas que había pasado la primera fase. Wow. La segunda fase era una entrevista con la gente de Canadá, de los Juegos Panamericanos, en inglés por teléfono. Dios mío. Y me acuerdo que le conté a mi tía y me dijo, usted se lo va a ganar, me dijo. Usted se lo va a ganar. Y yo, ay no tía, pero si me lo gano, es porque voy a estudiarle, no porque sepa. Yo no sabía ni papa de deportes. O sea, sabía un poquito de golf porque antes había trabajado en un club de golf, pero no era experta, a eso me refiero, no era experta. Tal vez conocía lo que conoce el promedio de las personas, pero no era mi campo. Y entonces me pongo a estudiar, a aprender todo lo que fuera posible, en dónde iban a ser, qué ciudades iban a estar, qué atletas guatemaltecos iban a estar y todo. Tenemos la entrevista y yo sentí que me fue fatal, o sea, mal.
Y a la siguiente semana me dicen, mire, pasó a la siguiente etapa. Y son esas oportunidades que tú dices, pero ¿qué pasó? Acá. Es como cuando gané el examen y no estudié. Pero ahí yo había estudiado y encima me había ido mal. O sea, no había forma. Ajá. Y me acuerdo que me dicen, mire, la siguiente fase es con personas de pues autoridades del deporte al final y deportistas. Son varios, era como un assessment, algo así. Y pues para que se entreviste con ellos y van a llegar los finalistas también. Y yo entro a la sala muerta del miedo y miro y conocía a un par de personas que también estudian en la misma carrera que yo y que yo sabía que tenían experiencia, que llevaban pues ya bastante tiempo trabajando, ¿verdad? Y que conocían, y yo dije, no, hasta aquí, mijita, hasta aquí llegaste, o sea, gracias por la experiencia, gracias por participar y hasta aquí llegaste. Y encima solo habíamos 2 chicas. Me acuerdo que yo fui la penúltima y te entraban a una sala de reuniones y ahí estaban las personas. Y yo fui la penúltima, te entrevistaban en español, en inglés. Y yo entré y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, fue una escena de una película o de un sueño que no dice en qué momento pasé. Estaba en la entrevista, me preguntaron un sinfín de cosas sobre el deporte, sobre qué iba a hacer allá, cómo era la experiencia. Pero me acuerdo la última pregunta. No sé si esa fue la pregunta que les ayudó a tomar la decisión, pero solo esa me acuerdo. Y me dijo un señor, ¿qué es lo que tú vas a aportar si te vas a Canadá? ¿Qué es lo que tú vas a aportar cuando regreses? ¿Qué vas a aportar a tu país? Y recordé por los momentos en los que estaba pasando, pues al momento de la entrevista, lo que estaba pasando en mi vida. Y les digo yo lo único que puedo aportar cuando regrese es una historia de una chica que estudia con una beca en una universidad privada, que vive en una de las regiones con más altos niveles de desnutrición en el país, donde las oportunidades de educación para las mujeres son casi nulas, donde mis compañeras del colegio ya tienen 2 o 3 hijos porque fueron mamás desde los 15 años. Y esa es la historia que yo voy a traer. Que una chica así, en esas condiciones, logró irse a unos Juegos Panamericanos a cubrir deportes, donde hay deportistas olímpicos. No sé si esa fue la respuesta correcta, pero les dije, es lo único. Yo puedo aportar esa historia de que alguien lo logró. Y a las semanas me llaman para decirme que entre más de 100 jóvenes que habían aplicado al programa, yo era la elegida para representar a Guatemala como reportera en unos Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá. Y ahí me ven. No tenía ni para el busito que me tenía que llevar a sacar la visa. No tenía para eso, no tenía para maleta, no tenía para ropa, para llevar nada. Y Dios es tan grande que fui y regresé. ¿Saben qué es lo único? Que regresé con mi historia, pero seguía sin tener trabajo y la crisis de mis ojos era gigante. O sea, regresabas a la realidad. Regresaba, fui a vivir un sueño. Pero yo sabía que cuando regresaba tenía que seguir buscando trabajo, porque esta era mi realidad. Y empiezo a buscar en oportunidades también como periodista, porque había tenido esa oportunidad y yo dije, de algo me va a servir. En el deporte, busqué de barista, busqué en call centers. Incluso, o sea, al momento de ya no encontrar un lugar en lo que tú estabas preparándote para poder hacer lo que fuera. Exactamente. ¿Y cómo te fue con eso? O sea, esta no es una historia de éxito, es una historia real. Sí, okay. Y no quiero decir que las historias de éxito no sean reales, pero es una historia llena de batallas y batallas y batallas. Quiero ponerte algo en claro, Alejandrita. Las historias de éxito son así. Las historias de éxito nunca van a empezar con que, mira, fundé mi empresa y a la semana me generó millones. No. Tal vez no es una historia de éxito inmediata. Eso tal vez quise decir. No es una historia de éxito inmediata ni de muchos aprendizajes. Fui a buscar y toqué puertas de todo. El último puesto para el que fui era para archivadora. Pasar las 24 horas, ¿no? Papel. Archivando papel. No me lo dieron.
porque me dijeron le vamos a dar el puesto a la que estaba de secretaria aquí y la vamos a ascender. Pero quiere seguir en otro proceso porque tenemos después de 8 meses en un proceso de reclutamiento donde me mantenían como que ya va la siguiente etapa, ya va. Nunca me lo daban. Fui de todo, fui a un montón de entrevistas, no me daban trabajo, hasta que por medio de una compañera a la universidad me entero de una pasantía que había en un gran lugar para trabajar y que hoy puedo dar fe de eso. Y me contratan como pasante. ¿Saben por qué no me contrataban en los otros lugares? Porque cuando llegaba la pregunta de ¿usted vive en Páramos, Chimaltenango? ¿Cómo le va a hacer para viajar? Okay. Si usted está estudiando en las noches, ¿cómo le va a hacer para cumplir aquí? No va a llegar a tiempo, no le va a dar tiempo. Y en esa última entrevista le digo yo a la entrevistadora, hasta donde me dieron la pasantía, y le digo, ya me preguntaron en todos los lugares cómo voy a hacer para viajar. Y les soy sincera, no sé cómo voy a hacer para viajar, pero yo necesito trabajar. Y me dan de una semana a otra, me llaman, me confirman para empezar una pasantía. Y luego encuentro un mundo de comunicación en las empresas. ¿Y esto qué es? Yo ni siquiera pensé que esto me iba a dedicar alguna vez. Y voy a aprender porque me encantó. Sí. Y desde la primera vez que me dijeron esto va a ser tu trabajo, yo, ¿de verdad esto es trabajo? Y esa fue la pregunta. Porque te gustaba. Porque me gustaba. Y porque te gusta, porque lo sigues desempeñando. Lo sigo haciendo. Y así fui creciendo en la institución, y yo creo que fue gracias a que también me dieron la oportunidad, y como les decía, no es una historia de éxito a la primera, sino también me equivoqué muchas veces. Y lo sigo haciendo, pero es que aprendí a equivocarme también. Y ya que no me vuelva a pasar, ¿verdad? Exacto. No, buenísimo. Mira, pensando un poquito en tu historia, en lo que acabas de contarnos, lo que acabas de aportarnos, me pongo a pensar qué hubiese pasado si ese puesto de archivadora hubiera sido para ti. No estuviéramos teniendo esta conversación. Y sería completamente infeliz. Sí. Es increíble cómo vamos al tema ahora de hablar del propósito que Dios tenía para tu vida. Tenías un deseo desde niña, lo sabías y lo tenías bien marcado, y te esforzaste durante mucho tiempo. Estoy seguro, no lo mencionaste, pero estoy seguro que pasaste hambre, pasaste sueño, pasaste lluvia. No sé. La historia. Ahí sigue la historia. Pero me refiero a esa situación en la que tu perseverancia, la cosa que tú sabías perfectamente bien que era lo que querías, y a pesar de la situación fea que pasaste, porque fue una situación personal que te llevó hasta el fondo. Pero interesante cómo casi tocando el fondo te venís para arriba, y empiezan tus becas, y empiezan tus oportunidades fuera del país, y empieza esta oportunidad del lugar en donde estás trabajando actualmente. Y te digo, justamente cuando tú empezaste en ese lugar, yo te he visto crecer. Y te he visto crecer, y estoy seguro que te voy a ver crecer muchísimo más, porque la misma Alejandra que conocí hace 5 años es la misma que conozco hoy. No en el sentido de que sigas siendo la misma persona, sino que la misma perseverancia, tienes la misma hambre por aprender, por hacer las cosas con excelencia. Y lo interesante es que a pesar de los errores que has cometido, aprendes de ello, y que aprendes a fallar. Pero no de la misma manera, porque es que si lo haces de la misma manera, pues ahí sí estamos fritos. pero sí, interesante, y créeme, gracias por abrir tu corazón. Sé que no es fácil recordar algunas heridas que posiblemente estaban ya cerradas, pero es interesante verlo, cómo has crecido, cómo has superado, y cómo la resiliencia te tiene hasta este momento acá. ¿Cómo supiste aprovechar esa situación? A eso. Y fíjate que yo no le encontraba, porque uno es humano al final, y uno llega a cuestionarse, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es lo que tú dices. Y uno piensa que solo a uno le pueden pasar las cosas. No, esta no es una historia extraordinaria, es que a muchas personas les está pasando, a muchas chicas les está pasando lo que me pasó a mí, y tal vez no pueden salir, y por eso fue ese choque, porque llega un momento en el que uno tiene que decidir entre su propio valor y alguien al que uno ama, y no es fácil dar ese paso, y muchas no lo logran,
Y es triste, pero pasa. Y no es una historia que sea desconocida o ajena a cualquier persona. Y encima, como tú dices, o sea, detrás de eso, o sea, yo me vengo a vivir sola sin ningún centavo, ganaba solo para pagar el alquiler prácticamente y para pagarme pues casi que viáticos de universidad, porque no pagaba universidad, pero me quedaba sin nada en la bolsa. Y yo miraba a mis compañeros que viajaban, se iban a otros países, se compraban esto, se compraban el otro. Y yo decía, ¿cuándo me va a pasar eso a mí? Y no es porque fuera ambiciosa, sino porque encima estaba rodeada de personas que tal vez, no digo que la hayan tenido más fácil, sino que tal vez habían comenzado a esforzarse desde antes que yo, ¿verdad? Y mira, y se me antojaban muchas cosas que para nada, o sea, ni siquiera ir al Mac de la esquina, o sea, eso era un lujo porque no se podía. Y en ese momento tenía que, creo yo que era el camino y la misión que me había puesto Dios, y era honrar a mis padres, porque mis papás estaban pasando por un momento también crítico económicamente y emocionalmente también, y la única forma que encontré yo fue trabajar para honrar también a mis papás. Y llega un momento ya trabajando en donde trabajo actualmente, y me llaman, y mi papá no tenía trabajo, no tenía garantías, no tenía nada, y él seguía endeudado, seguíamos endeudados, y me llaman y me dicen, mire, le vamos a embargar su sueño, porque su papá no tiene garantías, no tenemos que quitarle, y tiene una gran deuda, y la única que tiene ingresos es usted, y a partir del siguiente mes su sueldo está embargado. El trabajo que me había costado conseguir un trabajo, y de un día para otro eso iba a cambiar, y el trabajo en el que estoy hoy fue el medio para que también esa situación se resolviera. Y es cuando uno ve, esto ya no tiene solución, ya estamos, pero al borde, vamos a perder, lo único que teníamos era nuestra casa, le íbamos a perder, y mi sueldo embargado, y solo así íbamos a poder pagar las deudas. Y el trabajo en el que estoy hoy es el medio para que hasta esa situación se resolviera y me permitiera al final seguir trabajando y seguir honrando, porque hasta hoy este es el día en que yo digo, yo sigo honrando el amor de mis papás y lo que ellos me dieron. Esa fue la misión que me puso Dios, y todavía hoy me dicen, mira, ¿por qué no te vas de viaje? Si para eso trabajas, andate, date estos lujos, cómprate esto, cómprate el otro. Pero yo sé que una parte de eso es para honrar a mis papás, y no lo voy a cambiar nunca, porque eso me ha traído el doble de bendiciones de que si yo me lo gastara en mí misma. Y esas solo son batallas, Jorge, porque descubrí la verdadera guerra hace exactamente un año, y no es una coincidencia que hoy estamos sentados hablando de esto. Hace un año mi familia y yo nos contagiamos de COVID, los 5. Mi papá llega a un estado grave y necesita hospitalización. Y entonces todas las veces en las que yo le pregunté a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto? Es que Dios solo me estaba entrenando. Y eran batallas chiquitas, que yo miraba gigantes, por supuesto, pero eran batallas chiquitas para cuando me llevó a la guerra con mi papá, contagiado de COVID, muy grave, sin poder respirar. Y entonces yo tuve que tomar la cabeza de mi familia y tomar decisiones por su vida. Wow. Y decir, yo tengo que decidir por la vida de mi papá. Y me acuerdo que salí de mi casa en una ambulancia. Nadie nos quería llevar, por cierto. Por lo mismo del COVID. Por lo mismo del COVID. Y fue hace un año, imagínense cómo será ahora. Y sé que si alguien pasó por esos momentos va a entender el dolor que es llevar a un papá al hospital, porque no sabes si va a regresar, si lo vas a volver a ver. Nadie nos quería llevar, nos costó un milagro, porque no puedo decir, y un ángel fue el que Dios puso en nuestro camino, que nos consiguió la ambulancia para poder llevar a mi papá de emergencia. El doctor me habla, que es mi tío, que fue quien nos ayudó y nos soportó en ese momento, y me dice, mija, estás cerca de tu mamá, andate a otro cuarto que te tengo que hablar. Tu papá se tiene que ir hoy al hospital porque necesita tratamientos muy fuertes, y solo ahí se los van a poder poner. Tenés que tomar la decisión ya, y te lo tenés que llevar ya, conseguir una ambulancia ya, y yo voy a ver cómo lo reciben en el hospital, porque en el hospital tampoco lo querían recibir.
por un milagro y por ese ángel que Dios puso en nuestro camino y que nos permitió ir en la ambulancia, me subo con mi papá y me toca, yo con COVID también, verlo que no estaba respirando ya bien, con oxígeno. Me toca entregarlo y dejarlo en la sala del hospital y vi a todos los enfermos en el piso. Y lo primero que pensé fue, ay, van a dejar a mi papá. Y mi papá está grande y lo van a dejar ahí en el suelo porque ahí están todos con oxígeno. Y entonces entendí que todas las batallas de antes me habían llevado a esa guerra. Esa era la verdadera guerra. Y Dios me había entrenado para pelear con todo lo que yo tenía. Yo dije, yo voy a luchar por la vida de mi papá hasta donde yo pueda. Y lo entraron en silla de ruedas, esperé que le hicieran los exámenes, le recibí sus cosas y dije, perdóname Dios por lo que voy a hacer, pero no me voy a despedir de él. Es que esto no es una despedida. Y no le voy a decir adiós porque yo creo en ti y yo sé que yo lo voy a venir a traer a este mismo lugar. Creo en eso, porque para eso tú me hiciste en las otras batallas, para creer en este momento y no dudar ni un solo momento de que mi papá va a salir. Lo dejé en la puerta del hospital, no nos dijimos nada, solo le recibí las cosas y lo vi que se lo llevaron y lo entraron a ese lugar. No puedo imaginarme el dolor que sentiste cuando viste a tu papá. Yo sentí que un pedazo de mi alma me la habían arrancado y la habían dejado ahí. Incluso llegué a la sala y dije, yo también tengo COVID, quiero que me internen ahí. Para estar con él. Para estar con él. Y no, me ingresaron porque mi papá estaba en una zona ya donde estaban enfermos graves. Y él me cuenta después y me dice en la semana que en los días que estuve ahí tuve un sueño y hija, y yo vi a mis papás. En el sueño vi a mis papás. ¿Qué puedes pensar? Se estaban muriendo. Wow. Mi papá se estaba muriendo y lo llevé en el momento exacto. No sé de dónde tomé el valor, no sé cómo. Yo quería quedarme ahí toda la noche, acompañarlo y no iba a poder. Yo iba enferma, iba sudando, iba ardiendo en temperatura y creo yo que esa era la guerra. Las batallas de antes fueron insignificantes para ese momento, pero es que la guerra no la enfrenté igual. Sí, no, completamente. Fue distinto, la enfrenté, creo yo, con una fortaleza que hoy yo no sé, sí sé de dónde venía, pero que nunca me imaginaba. Y entonces me acordé y dije, yo no soy cobarde. Para nada. No soy cobarde. Y en ese momento, porque como tú dices, perdón si las heridas se volvieron a abrir, es que la sanación no es de días, no es de semanas, no es de meses, ni siquiera es de años. Y cada vez que cuento la historia es sanar al final. Para mí contarla es sanar. Pero ese día yo descubrí que la herida estaba cerrada. Porque yo ya no me creía una cobarde. Y yo no era esa persona débil. Si había acabado de dejar a mi papá sin saber si lo iba a volver a ver ese día. Hoy mi papá está con nosotros. El fin de semana celebramos porque recordamos la fecha y hora en la que todo pasó. Y celebramos su vida, la de mi mamá, la de mis hermanos, que pudimos salir de esa prueba. Y sé que mi historia no es comparada ni un poquito a las personas que han perdido también a seres queridos en este momento, pero lo que sé es que todas esas batallas que uno se cuestiona de por qué me pasan a mí tienen un propósito Completamente. y son una semilla que al final va a prepararte para una batalla más grande. Y no quiero decir que todo va a ser malo, no, también nos va a preparar para ser más agradecidos, para ser más empáticos con las personas, porque no sabemos por qué están pasando y qué batallas también están viviendo. Y sé que suena trillado, sí, pero es que uno no sabe en qué batalla anda. Sí. La persona que te saludó y de malas, no se sabe. Y el final de la historia, logro con esta persona con la que empezamos todo, que yo digo me enamoré. Okay. Después de tantos años, la vida me vuelve a poner enfrente. Y hay un libro que a mí me gusta mucho, que ahorita
Y le digo a Jorge, ¿cómo se pronuncia el apellido? Lo quiero pronunciar mal. Eso es lo que estaba buscando. Esta poeta se llama Rupi, no voy a decir el apellido porque la verdad no sé cómo se pronuncia, pero a mí me encanta. Okay. Y en uno de sus poemas dice: no sería el imperio que soy hoy si te hubieras quedado. Wow. Repítelo, por favor. No sería el imperio que soy hoy si te hubieras quedado. Y fue lo único que pensé cuando vi a esta persona. Y la vida me dio la oportunidad de decirle: te perdoné. Wow. Me dio ese regalo de decirle: te perdono. Pero más que perdonarte, te agradezco. Porque tú me hiciste descubrir a una mujer que tal vez nunca habría salido a tu lado. Sí, definitivamente. Y yo no me imagino en otra cosa, ni trabajando, ni haciendo lo que hago. Porque también descubrí que yo era un imperio en construcción, y en los imperios pues tienen que pasar bastantes guerras, bastantes batallas. Exacto. Y yo dije: la persona que vuelva a estar a mi lado va a saber reconocer mis batallas y las va a valorar como yo también voy a valorar las batallas de esa persona. Y entonces voy a valorar más en este momento en mi vida que alguien me quiera, porque no la he tenido fácil. Y voy a saber ver a las personas que tampoco la han tenido fácil, y voy a valorar eso en ellas también. Y creo yo que ahí llega esa estabilidad y esa paz también que yo buscaba tanto. Y el decir: te perdono. Y gracias a ti, bueno, no, gracias a mí, soy lo que soy. Pero tú me enseñaste a verlo. Gracias a lo que tú me hiciste, yo me hice la persona que soy hoy. Y creo yo que eso es lo más increíble que puede pasar en la vida. La perseverancia no es fácil. No es fácil ser perseverante. Es disciplina, es esfuerzo. Y sobre todo es tener los pies en la tierra y saber que hoy estamos abajo, hoy estamos arriba, que nos vamos a equivocar, sí, pero que tenemos que aprender de eso también. Completamente. Wow. Te soy sincero, no creí que este episodio fuera tan emocionante. Si bien hablamos de perseverancia, hablamos de estrategias para poder implementar esta característica en nosotros. Te hago un pequeño resumen. El chuco, el chuco que nosotros comemos aquí en Guatemala, podemos agregarle lo que nosotros queramos. Si te gusta el repollo, le pones. Si te gusta cebolla, pues le pones. Pero me encanta la filosofía y ese es el alma realmente de ese podcast. Es que nuestra vida es similar a un chuco. ¿Por qué? Porque nosotros podemos agregarle las cosas que nosotros queremos. Si querés ser perseverante, podés serlo. Claro que sí, estás en toda tu libertad de poder hacerlo. Pero si no quieres, tampoco. Ok, me explico. Pero no creí que fuera tan emocionante por la historia que tú tienes para contar. Y me encantó, me fascinó la parte en la que dices: esta no es una historia de éxito en la que vamos a hablar literalmente de alegrías el 100%, sino que las historias de éxito se basan en eso, en las batallas que constantemente estamos peleando, en esas cosas, enseñanzas que nos dejan cada batalla, en esa preparación que nosotros estamos constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda de la excelencia. Y la perseverancia es una estrategia tan buena, tan fuerte, tan exquisita, no sé qué otra palabra utilizar, para poder alcanzar ese éxito que quieres. Tú te consideras, te voy a hacer, y solo respóndeme si sí o no, ¿te consideras que ya alcanzaste todo? Sí, y perdón por si me voy a enfriar. Sí, porque lo material, ni siquiera la salud, se compara a estar en paz consigo mismo, completamente, con los demás. Completamente. Y yo creo que puede sacar uno las maestrías, los doctorados, alcanzar tal puesto, tal otro. Nada se compara con estar en paz con uno mismo. Y si estás en paz contigo mismo, tienes éxito. Yo conocía una palabra y nunca la había experimentado hasta que me faltó, y fue la gracia. Y para mí eso es estar en gracia de Dios, es saber en que estás en el camino correcto.
pero que estás con las personas correctas sí, también. Sí, es cierto. Y esa es la tranquilidad y el saber que obviamente no soy perfecta, pero el aceptarme de esa forma también y el saber que de un error va a salir algo mejor de lo que uno esperaba, creo yo que ese es el éxito. Para mí no sería ni es tener lo que no tengo, y como te digo, me dicen, ¿por qué no te vas de viaje? No. Yo soy tus feliz. prioridades son otras también. Ajá, yo soy feliz con lo que hago ahora. Y pronto van a venir, porque tampoco es que te digo, ay, no, no. No, soy humana. Próximamente en Instagram, Alejandra con un coco. Está entre mis sueños. Pero yo creo que mi sueño era honrar a una familia. Y creo yo que el camino correcto lo encontré. Definitivamente. Y si eso a mí me hace feliz, eso es el éxito, al final. Es correcto. Sí, tienes toda la razón. Bonita respuesta. Gracias. Al final creo que el ser perseverante te abre muchas puertas. El ser perseverante te hace ir en el camino correcto, justamente como tú lo decías. Encontrarte a personas que no son las correctas, pero que te ayudan, que te enseñan. Y encontrarte a personas que te aportan, que te van a impulsar, que te van a empujar, que te van a levantar, que con una simple palabra que te digan, lo estás haciendo bien. Te van a levantar el ánimo hasta el cielo y eso te va a hacer que tú te motives y estés constantemente con más perseverancia y más perseverancia y más perseverancia. Porque si eres perseverante, es muy, muy poco probable que esa característica la deseches de tu vida. Siempre y cuando empieces con un proyecto, emprendes un proyecto y tienes esa característica, esa constancia de ser perseverante, las puertas se te van a abrir de una manera inigualable. Y lo veo en ti, lo veo en tu historia, lo veo en tu vida. Y estoy completamente seguro que el futuro para Alejandra Quiñones es prometedor. Si hasta aquí Dios te ha permitido alcanzar muchas cosas muy buenas, pero también te ha permitido pasar por procesos en los que tienes que aprender, en los que tienes que dejar ir, en los que tienes que soltar, en los que tienes que sacrificar. O sea, también los tiempos buenos vienen. ¿Me entiendes? Entonces, qué gran historia. Gracias una vez más. Me encanta que en este podcast tenemos a invitados que le agregan valor a realmente lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Mencionaste algo, que tú no sabes las batallas que están pasando las personas que conoces. Yo te conocí hace 5 años, pero yo en mi vida sabía que pasaste por esa situación. Hasta este momento me estoy enterando. Y es cierto, completamente cierto. Tú no sabes las batallas que está pasando tu vecino, tu mejor amigo, tu jefe, no sé, tu entorno, no sabes. Por eso hay que ser empáticos también. Hay que ponerse en los zapatos de esas personas, porque no sabes si mañana vas a estar en esa posición. No sabes si mañana te va a tocar pasar por un proceso difícil y tal vez esa persona a la que le echaste la mano cuando estaba necesitando te pueda echar la mano también a ti. O sea, es cuestión de que la tortilla se dé vuelta, como decimos aquí en Guatemala. Pero gracias nuevamente, gracias por sumar, gracias porque con tu historia impactas, porque a través de no renunciar a esa beca, ahora hay muchas personas que están detrás de ti. ¿Y cómo termina la historia? Porque Jorge sabe. Y siempre digo, no es algo raro o no es solo una coincidencia que haya terminado trabajando en lo que trabajo, porque trabajo en responsabilidad social. Por la educación. Exacto, imagínate. Para continuar con el tema y bueno, ya se nos pasó el tiempo como agua, definitivamente, pero hay una parte que me interesa mucho. Hace poco en tus redes sociales publicaste algo referente a una nueva oportunidad, a una nueva puerta que se abre en el ámbito estudiantil para ti, que es una beca. ¿Te becaron otra vez? Cuéntanos de eso. Otra vez, como yo lo dije desde el principio, siempre me ha gustado estudiar, aprender. Y de la carrera para la que me han dado la beca,
no sé nada. Y es una maestría para aprender a manejar empresas y dirigir empresas. Y yo es que la verdad no quiero dirigir una empresa. Quiero dirigir una fundación para mujeres, para empoderarlas y multiplicar las oportunidades que a mí me han dado. Porque ahí está todo. Okay. Y no sé nada. Hace un mes estoy en clases de finanzas porque mi carrera jamás llevó una clase de finanzas. Y estoy aprendiendo desde cero. Y le digo a la maestra, que es mi prima, le digo, quiero aprender finanzas para parvulitos, porque no sé nada. Y yo quiero empezar de cero. Y vamos a empezar. Y empezamos desde ese punto. Okay. Y estoy aprendiendo. Y estoy descubriendo otra faceta también. Y me dicen, pero es que sí entendés. Sí, le digo, pero yo soy la de, ¿qué son estos numeritos tan chéveres? Porque de ahí, no, necesito aprender. Y tengo sed de eso. Y la beca es una beca para mujeres también. Me la gano este año. Jamás en mis pensamientos habría podido pagar esa universidad. Y es lo que les digo. Tal vez el honrar a padre y madre no viene en forma de un viaje, pero se multiplica de las formas en las que menos uno se imagina. Y sé que ahí viene, y no lo hago por una recompensa, pero sé que no queda nada al aire tampoco. Sí, es y que las cosas se ganan. Tienes razón. Mencionaste justamente eso, que tú no quieres dirigir una empresa, no, que tú quieres dirigir una fundación. ¿Es tu sueño? Sí, es mi sueño. Y yo dije que la historia de lo que yo pasé, obviamente por el tiempo te la tengo que contar y encima se hizo larga. Pero hay muchos detalles que yo sé que hay muchas mujeres pasando por eso, que le dicen, tú no sirves, tú eres mujer, ¿para qué quieres trabajar? Todavía eso existe. Claro que sí existe, solo porque unas cuantas llegamos, no quiere decir que la mayoría esté pasando por esos momentos. De chicas que no pueden salir de una relación y entonces prefieren formar una familia con alguien que les va a pegar y viven frustradas toda su vida. Y que pudieron haber sido muy buenas. Y como lo dije el día que me gané la beca, estoy consciente que hay mujeres mucho más inteligentes que yo, con muchas más capacidades que yo, y por qué no darles la oportunidad a ellas entonces. Sí. Y por ahí va el camino. Perfecto. No, buenísimo. Esperamos que en este futuro para ti se te dé la oportunidad. Y tienes muy buenos pronósticos, la verdad, muy buenos pronósticos. Y espero algún día en la 60ª temporada del podcast tener a Alejandra Quiñones otra vez, pero ya no contando la misma historia, sino ahora contando cómo fue que emprendiste tu fundación. Desde hoy estamos declarando eso. Bueno, excelente, gracias Alejita nuevamente. Ya para ir finalizando, tengo acá una sección en la que me gustaría que me dieras tu punto de vista. Son unos pensamientos que hablan acerca de la perseverancia y tú que eres una persona que se identifica, que identifico con justamente esta característica, perseverancia, me gustaría leértelos. Y que tú me des tu punto de vista, qué es lo que opinas referente a este pensamiento, ¿ok? El primer pensamiento dice: ¿cuál es la diferencia entre las personas que han tenido éxito con las que nunca han fracasado? La diferencia es el intentarlo. Si lo intentas, corres el riesgo de fracasar, ¿sí? Entonces, te lo vuelvo a leer. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que han tenido éxito con las que nunca han fracasado? El intentar. Ya. Algo para explicar un poquito más es que las personas que nunca han fracasado es porque no lo intentan. Las personas que no conocen que es un error es porque nunca han intentado construir algo. Ahora bien, las personas que tienen éxito son las personas que han fracasado, pero que han fracasado y que han aprendido de ello. ¿Qué opinas de eso? Creo que te puedo poner un ejemplo que me pasó hace años. Yo decía, ¿cómo esa gente joven llega a dirigir empresas? ¿Cómo llegan a tener puestos a sus 25 años liderando equipos? ¿Qué hacen? Decía yo. ¿Qué hacen? Yo quería saber cuál era la fórmula secreta. ¿Qué hacen? Pum, a los 25
25 años me dicen, mire, usted va a dirigir el equipo en el que empezó como pasante. Wow. Y me acuerdo que ese día en la oficina de la que hoy es mi jefa, le digo, yo nunca pensé que esta oportunidad iba a llegar a mis 25 años. Yo creí que iba a tener que sacar 10 años de experiencia hasta conocer bien. Y entonces iba a tener una oportunidad así. No me lo esperaba. Y también uno, ¿verdad? Porque no confía uno en uno mismo. No, es que lo que sucede es que uno tiene estereotipos en ese tipo. Sí. Bueno, en esas cosas, redondeando. Uno piensa que un gerente puede ser una persona con 5 títulos, doctorados, 40 años, como dice la Constitución para presidente. Pero no, realmente hay gente muy competente que es muy joven. Por ejemplo, un botón. Hay de todo. Yo solo me acuerdo de esa vez que estábamos platicando y le digo yo, tengo miedo. Eso fue lo único que le dije. Tengo miedo, me tiemblan las piernas de miedo. Pero el valor, y regresamos a la familia. El valor lo voy a sacar de mi familia. Y tengo miedo porque sé que me voy a equivocar muchas veces. Ajá. Y tengo miedo de equivocarme y que una equivocación sea muy grande. Y creo yo que es el valor, Jorge. Creo que es el valor de no tenerle miedo a fallar. Ajá. Y le digo, tengo miedo, estaba muerta de miedo. Yo, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer ahora? Y así se dan las oportunidades. Teniendo miedo también y tambaleando, pero enfrentándolo en ese momento. Sí, perfecto. Siguiente pensamiento. Es un privilegio cometer errores diferentes en la búsqueda de tu sueño. Sigue intentando hasta alcanzar la excelencia. ¿Qué piensas referente a esto? Que es totalmente cierto. Y que a veces es prueba y error. No todo nos va a salir bien. Pero hay que recalcar algo. Es un privilegio y es un arte realmente cometer errores diferentes. Yo creo que el arte no está en cometer el error, está en aprender de ese error, porque si no, no tiene frutos el error. Sí, tienes toda la razón. Gracias por corregirme esa parte y excelente aporte. Muy bien, último pensamiento. Hay que aprender a diferenciar la perseverancia de la terquedad. Sí. Es algo interesante, fíjate, porque una persona perseverante no es aquella que está insistiendo hasta que cae mal. Me he topado con bastantes personas de este tipo y uno logra identificar quiénes son perseverantes y quiénes son tercos, porque también tiene que ver mucho tu disciplina, tiene que ver mucho tu humildad, el tiempo en el que estás en el que están sucediéndote las cosas y no estás obligando a que esas cosas sucedan, ¿entiendes? Entonces hay que aprender a diferenciar la perseverancia de la terquedad. ¿Qué opinas? Es lo que me pasó a mí al principio de esta historia. Yo pude haber insistido en continuar una relación que ya no era sana. Y pude haber sido, si soy perseverante, entonces voy a perseverar y voy a sanar mi relación y yo voy a cambiar a este hombre. No. La perseverancia es también hasta dónde llega mi capacidad para asumir también eso que tanto quiero. Y yo quería mucho a esta persona, pero sabía que no me quería a mí. Y estaba haciendo que yo no me quisiera también. Sí. Y entonces la perseverancia es también que se acopla a mi realidad y que es alcanzable para mí. También el saber en qué momentos, y creo yo que todo eso también es perseverancia, en qué momentos debo decir, por aquí no es el camino y me tengo que ir por otro. Y tengo que intentarlo de una forma distinta. Y listo. Excelente. Bonitos pensamientos. Y gracias por los aportes que nos has hecho. Bueno, ya para ir finalizando entonces, vamos a llegar al clímax. Este podcast siempre tiene una parte en la que hablamos referente a lo que Dios tiene para decirnos también. Nosotros somos personas, pero sin su apoyo, sin su fortaleza, no podríamos alcanzar las cosas que podemos alcanzar hoy en día. Entonces, justamente estaba leyendo yo la Biblia y me encuentro con un pasaje bíblico que va justamente acorde con todo esto lo que estamos hablando. Y te lo voy a leer, está en Filipenses 3:13. Para ponerte un poquito en contexto, Filipenses fue una carta que Pablo, el apóstol Pablo, vino y le escribió a los
Filipenses. Entonces es una carta que literalmente una persona se la envió a este pueblo. Y entonces viene él y les dice justamente acá en Filipenses 3:13, esta es la versión Dios habla hoy. Dice, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Te lo repito. Hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Realmente, nosotros como personas muchas veces le damos mucha prioridad o mucha importancia a nuestro pasado. Cuando el pasado es algo que nos debe impulsar, es algo que nos debe, bueno, yo pasé por esto, pero no le voy a dedicar el 90 o 99% de mi tiempo a estar recordando lo que pasó. No le voy a dedicar no le voy a hacer un altar, si quieres verlo así, hacer un altar a mi pasado, porque, ay, ¿qué me pasó esto? Lo vamos a poner en tu ejemplo, ay, porque este chico me lastimó muchísimo y yo no puedo alcanzar, y yo no puedo avanzar, y yo no puedo aportar más de mí, porque uno mismo se pone sus límites. Y entonces lo que está diciendo acá es que ciertamente me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros, pero Él tampoco te va a poner, bueno, Alejandra, mira, aquí está tu beca, mira, agárrala, tenete, alcanza. No, es cuestión de que, bueno, Dios está viendo tu esfuerzo y por eso te está recompensando. Él está viendo tu perseverancia y por eso te está regresando esas cosas que por mucho tiempo soñaste, que por mucho tiempo te limitaste a ti mismo. ¿Okay? Entonces, me encanta, me fascina esta parte porque justamente es lo que estamos hablando. Ciertamente me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por lo que está adelante. Tal vez no olvidarme al 100% de mi pasado, sino que tener una cierta parte de ese pasado para entonces decir, ok, si estoy haciendo las cosas iguales, no, tengo que ir por otro lado. Es como un semáforo. Ok, luz roja, luz verde. pero sí, es buenísimo y gracias nuevamente, Alejita, por todo lo que tienes por aportar. Creo que el tiempo es muy corto para entrar en esos temas en los que uno puede abrir su corazón, en los que uno puede contar las historias de dónde uno viene, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, y cómo nos vemos en un futuro. ¿Sí? Ya para terminar, ahorita sí, ya. Para terminar, quiero hacerte 2 preguntas, ¿ok? Y quiero que cuando las escuches pienses muy bien lo que vas a responder, porque ya lo hicimos en el episodio pasado. y los invitados tuvieron una respuesta así como, wow, no, jamás me habían hecho esta pregunta. Entonces quiero que escuches bien la primera pregunta. ¿Qué le dirías a Alejandra Quiñones de hace 10 años? Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y encontrarte contigo misma, pero de hace 10 años cuando tú tenías 18 años, justamente, ¿qué le dirías? Seguí soñando porque lo vas a alcanzar, que no hay nada imposible. Y yo lo he visto, y en las situaciones de mi vida en donde digo, hasta aquí llegué, aquí ya no hay para dónde, mijita, hasta aquí llegaste. Algo pasa y que cambia el rumbo de todo. Y creo yo que es a seguir, a buscar una motivación siempre y a seguir soñando. Eso le diría a la Alejandra de hace 18 años, que siga teniendo sueños locos, porque esos sueños locos se van a hacer realidad. Exacto, perfecto. Oye, y ahora la siguiente pregunta, al revés, si tuviéramos igual siempre la misma máquina del tiempo, pero ahora te pudieras adelantar 10 años, ¿qué le dirías a tu yo de 10 años en el futuro? Que siga soñando. Que no ha terminado. Me dejaste lo mismo. No ha terminado. Okay. Es que no. Eso de que los límites se los pone uno. Sí, es bien trillado y lo escuchamos, pero es que es la verdad. Y creo yo que no sé en dónde voy a estar en 10 años. Que esta pandemia termine, por favor, eso es lo único que pido. Pero sé que van a haber más cosas con que soñar. Sí, perfecto. Entonces, Alejita de 10 años atrás sigue soñando. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que
si me quedara en soñar estaba perfecto. Pero yo creo que entre más sueños tenga, más voy a buscar hacerlo realidad. Y eso va a ser lo que me ha motivado hasta ahora. No es que tenga la gran experiencia de la vida, no, pero eso me ha mantenido. Si pasa algo malo, mis sueños me mantienen al final. Excelente, muy bien, gracias, excelentes respuestas también. Bueno, ya entonces llegando al final de ese episodio, Alejita, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias por ser parte de este proyecto, de este sueño que está impactando a muchas personas, no solo en Guatemala, sino que me encanta que en Estados Unidos, Colombia, Alemania, no sé cómo es que llega hasta allá, pero gracias a las personas que escuchan hasta esos países, que todas estas personas que pueden agregar valor como tú, como Alejandra Quiñones, que ha impactado y va a seguir impactando de manera positiva a las personas que lleguen a tu vida, gracias nuevamente. Y te insto a que sigas adelante. Me voy a tener la tarea de recordarte constantemente que eres una persona increíble, porque lo sé, lo eres, y que lo estás haciendo muy bien. Esa es la frase. Y que le sigas echando ganas, porque cosas mejores vienen. ¿Oíste? Así es. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Estamos llegando entonces al clímax ya de este episodio. Gracias a ustedes también por llegar hasta este punto. Ya superamos la hora, vamos por hora 21 minutos. Pero no se siente el tiempo cuando el contenido es de valor. No se siente para nada. Entonces, los invito por favor a que ustedes sigan en sintonía de los episodios que están saliendo constantemente. Tenemos a personas que están agregando muchísimo valor a este podcast. Y espero que también para ustedes sea de igual manera, que puedan agregar, que puedan por medio de una palabra impactar a lo que ustedes están viviendo el día de hoy. Entonces, por favor, sigan las redes sociales del Shuko, no se queden atrás, síganme en Instagram y en Twitter como @tecun_estuardo. Por favor, tus redes sociales, por si quieren irte a buscar ahí para ella me inspiró. Es un poco raro, pero soy Sin Alejandra. SYN Alejandra. Perfecto. Y así voy a aparecer. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, gracias nuevamente por llegar hasta este punto en el podcast. Por favor, sigan pendientes para el siguiente episodio y será entonces hasta un ingrediente nuevo. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más. Esto fue Podcast Un Shuko con Todo. Mantente pendiente de los siguientes episodios y recuerda que todos tenemos la capacidad de mejorar. Hasta la próxima.